con fines de que no se nos vaya la conectividad, la cámara va a estar apagada, ¿ya? Bien, el día de hoy entonces estamos desarrollando el tema de administración de medicamentos, pero esta vez lo vamos a ver a través de la vía subcutánea, ¿no? La semana pasada habíamos visto lo que es la vía intradérmica, inclusive habíamos comparado la vía intradérmica con otras vías parenterales que vamos a desarrollar justo esta semana, ¿no? ¿Cuáles son sus ventajas, desventajas, ¿no? Principalmente, si hablábamos de la vía intradérmica, creo que su ventaja, ¿no? A comparación de todas las vías, es justo esa mínima dosis que se puede administrar para saber si el paciente hace alguna reacción alérgica a algún medicamento, ¿no? Ese creo que sería su mejor ventaja, porque imagínense que administráramos una gran dosis a través de la vía subcutánea, vía intramuscular o más aún todavía la vía endovenosa, el medicamento rápidamente, si el paciente no debe ser. Entonces, ahora sí entramos a la vía subcutánea. Los puntos que vamos a desarrollar para esta sesión será hablar acerca de la definición, indicaciones, cuáles son sus contraindicaciones, las ventajas y desventajas, cuáles son las zonas de aplicación donde ustedes pueden ser capaces de administrar este medicamento por esta vía, los equipos y materiales que necesito, el procedimiento, ¿no? El paso a paso de cómo debe colocarse una vía subcutánea, sus complicaciones, porque lamentablemente, cualquier procedimiento, por más pequeño o grande que sea, va a tener algunas complicaciones, ¿no? Así no querramos, pero hay algunas que sí podemos evitarlas. Y finalmente, una retroalimentación en cuanto a la información que hemos visto el día de hoy, como un repasito, ¿no? Bien, les decía que Licenciada, antes de iniciar, disculpe, sí, ¿podemos dígame, actualizar la conexión, por favor? Ahí se escucha entrecortado. a ver, o, y vuelvo a entrar, ¿está bien? Sí, por favor, puede salir y volvemos a entrar. Bien, a ver un momento, disculpe. Mientras vamos recuperando la conexión, eh, recordarles que ya entramos a nuestra semana de examen. Entonces, el día de hoy, al finalizar la clase, les voy a dar las indicaciones correspondientes para que puedan desarrollar y rendir su prueba. Recordarles también que es una prueba asincrónica para que puedan desarrollarlo o tener tiempo hasta el día jueves. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a dar pase a nuestra docente. Muchas gracias. A ver, vamos a ver. Dígame entonces, coordinadora, ¿se escucha? ¿Es adecuada el audio? Sí, iniciemos bien, igual yo le voy avisando por Bien, interno. está bien. Muchas gracias. Listo, quería verificar. Muy bien, estamos en la primera parte de la sesión. Como les comentaba, cada sesión voy a tratar de iniciar con una imagen, un video, ya para que pueda llevarnos a la reflexión de lo que vamos a revisar.
Miren ustedes, esta primera diapositiva, por lo general, la colocación de alguna medicación a veces de baja dosis, como son la administración de las famosas vacunas, ¿ya? Se dan por vía subcutánea. La mayoría de las vacunas es su vía, algunas son por vía intramuscular, y bueno, y la intradérmica que habíamos comentado, que la vacuna que se administra por esa vía era la vacuna de la BCG. Esta imagen es una campaña de vacunación que se realizó de manera masiva. De repente recordarán ustedes, yo creo que no solamente en esta ciudad, ¿no? Aquí en Lima, Perú, sino que también en otras ciudades de otros países se han desarrollado de manera masiva la administración de vacunas por, para protegernos contra el COVID-19, ¿no? De repente la vía de administración para el COVID-19 es la vía intramuscular, pero cuando se dieron estas campañas para protegernos contra el COVID-19, también se juntaron las otras vacunas que se administran por vía subcutánea, como el sarampión, papel y rubiola, la antiamarílica, sarampión, rubiola. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que estuvimos atendiendo pacientes con diagnóstico de COVID-19, se dejaron de lado muchas enfermedades. Entonces, en cuanto a la atención y también en cuanto a la prevención, ¿no? Y si hablamos de prevención, hablamos pues de las famosas vacunas. Entonces, las campañas de vacunación que se desarrollaron, no solamente esta campaña de vacunación, sino también las otras campañas que son las famosas campañas de vacunación de las Américas, que una vez al año se realizan, se hacen también de manera masiva, pero por el acontecimiento de esta enfermedad, ¿no? Que fue la pandemia, se tuvo que convocar a no solamente a mucho personal de salud, sino también se tuvo que convocar a la población a concientizarse, a colocarse la vacuna, ¿no? Y si ustedes ven la imagen, hay algo muy particular, ¿no? Vean ustedes el personaje, ¿no? Y atrás hay otro personaje, ¿no? Sosteniendo una, como un post, ¿no? Hablando acerca de que él también se tiene que vacunar, ¿no? Contra esta enfermedad. Entonces, la única manera de repente de poder captar más personas y que se puedan proteger era de repente hacer campañas como esta, ¿no? Que se llevó a cabo en el mes de octubre, ¿no? Y se convocó a los pacientes para que se coloquen la vacuna o algunos completen su vacuna, pero que vengan con un buen disfraz porque iban a tener un premio. Aparte que se iban a ir vacunados, iban a tener un premio. Entonces, nosotros como personal de salud, lo que queremos lograr para esta población, el fin, si hablamos de vías de administración, sería el preventivo, ¿no? Ese es nuestro fin como personal de salud. Lograr que nuestra población esté sana, ¿ya? O si tiene alguna enfermedad, pues recuperarlos, ¿no? Entonces, el cual ha motivado al personal de salud también y también a nuestra población, ¿ya? Entonces, ahora sí, nos vamos ya a nuestro tema. Nuestro tema en cuanto a la vía subcutánea, tenemos que mencionar que es la introducción de una sustancia medicamentosa en el tejido celular subcutáneo. Se usa principalmente cuando se desea que la medicación se absorba lentamente, ¿ya? Entonces, aquí en esta imagen vean
ustedes en función de piel, ¿no? Y de igual manera me acuerdo pues de las capas de la piel que nos enseñaron y este depósito, ya este depósito de la sustancia que yo voy a administrar utilizando un instrumento, que en este caso sería la aguja y la jeringa, tendría que llegar más allá de de las capas que nosotros ya habíamos visto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en vía intradérmica hasta dónde tenía que llegar esta sustancia, dónde tenía que depositarse? Tenía que depositarse en la vía intradérmica entre la epidermis y la dermis, ¿no? Pero esta vez para nuestra vía subcutánea, la sustancia, el medicamento o la vacuna que ustedes tengan que administrar tenga que llegar a otro tejido, un tejido un poco más profundo, ¿no? Que sería el tejido celular subcutáneo. Bien, y ahora, ¿cómo hago para la aguja hasta ese espacio, ¿no? Y ahora eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ya? Vean ustedes estas tres imágenes. ¿Qué de particular tiene cada una de ellas? Ustedes comparen. Vean ustedes la primera imagen y las dos primeras imágenes de la parte superior. Vean, el paciente es el que se administra, él mismo el medicamento, ¿no es cierto? Vean ustedes, en una zona que es la zona abdominal, ¿ya? En la parte de la imagen del medio, ahí sí es muy diferente la imagen. Vean ustedes, ahí hay un bracito y hay una persona que está administrando, ¿no? La vacuna, aparentemente la vacuna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que aquí esta vía subcutánea tiene una característica también muy importante. Aquí esta vía subcutánea también puede ser manipulada o administrada no solamente por el propio profesional de salud, sino también por el mismo paciente. Esto previamente, ¿no? Con una capacitación hacia nuestros pacientitos para que ellos puedan ser capaces de administrarse el medicamento, ¿ya? Si tienes experticia a través de la capacitación, el mismo paciente también puede ser su propio cuidador al momento de administrarse algún medicamento que necesite, ¿ya? Hay una nota acerca de la dosis que se debe de administrar por esta vía. Déjenme mencionarles que esa cantidad que se administra, ¿ya? Es una cantidad que oscila entre 0.5 a 2 centímetros cúbicos, ¿ya? Pero va a tener su excepción, ¿ya? Hay una excepción. ¿Por qué? Porque hay ciertos medicamentos que se administran en algunos equipos, ¿ya? Que pueden lograr hasta una cantidad mayor, ¿ya? Como puede llegar a 100 mililitros, 500 mililitros, 250 mililitros. Pero para eso, pues hay un insumo especial. Pero por lo general, si se va a administrar a través de jeringa y aguja, las cantidades son de 0.5 a 2 centímetros cúbicos por vía subcutánea. Esas son las dosis que puede tener la capacidad vía subcutánea, ¿ya? De almacenar en el tejido subcutáneo. Ya el tejido subcutáneo no va a ser sencillo, ¿ya? No va a ser sencillo. Va, eh, va a tener que tener un ángulo importante, un ángulo de 45 grados. Este ángulo de 45 grados se va a formar, ¿ya? Entre la piel, ¿ya? Con la jeringa. Es el ángulo que va a tener que formar para llegar hacia el tejido subcutáneo. Entonces, si yo hago memoria acerca de la administración de vía intradérmica,
¿Se acuerdan ustedes que era el ángulo? Era un ángulo muy pequeño, porque yo tenía que llegar casi a la parte superficial de la piel. Entonces, la comparo con intradérmica, el ángulo aquí es mucho mayor, ¿ya? Porque quiero lograr una mayor profundidad, llegar al área de tejido subcutáneo. ¿Está bien? Entre las indicaciones para esta vía, nosotros tenemos como medio de prevención las vacunas como la vacuna de sarampión, papel y rubiola. Es una vacuna que se administra aquí según calendario nacional. En Perú se administra al año, a los 4 años, y hace poco ha habido otra vez casos ya de presencia de sarampión, que son muy pocos, pero por ser altamente contagioso, se habían creado barridos, ya barridos, que significa que los profesionales de la salud van de casa en casa, ya, y tratan de conocer si los niños han sido vacunados o no, o tienen vacunas pendientes, sino para completarlas. Ya hay cierto tiempo también que se puede pasar para colocar refuerzos. Y eso también lo hacen a través de estas campañas de casa a casa, vacunando a todos los niños. Dentro de otra de las vacunas, tenemos la vacuna antirrábica. La vacuna antirrábica es una vacuna que se coloca de manera profiláctica, ¿ya? En caso de repente el paciente haya sido mordido, ¿ya? Por un animal que no se sabe si está vacunado o no. Entonces, de una manera preventiva, se trata de colocar esta vacuna antirrábica, obviamente con muchas dosis, ¿ya? El paciente debe cumplir con esa vacunación. Y bueno, algún tratamiento, si es que ha sido mordido, ¿no? Algún tratamiento antibiótico y algo para curar la herida. Pero en otras zonas endémicas, ¿ya? Que hay presencia de rabia, es obligatorio que el personal que va a ir a trabajar a estas zonas endémicas tenga que colocarse la vacuna. Ya es parte obligatoria. Eso siempre en cuando pues trabaje en un lugar donde sí haya casos, ¿ya? De este problema de salud pública. Hay otras vacunas que se administran por vía subcutánea, sí, también tenemos la vacuna antiamarílica, también es una vacuna que también es parte del calendario nacional, ¿ya? Y es obligatorio este tipo de vacuna cuando se viaja a lugares también con presencia, ¿ya? Con presencia de esta enfermedad, zonas endémicas. Entre otras de las indicaciones para la vía subcutánea tenemos el tratamiento de hormonas, ya va el tratamiento de adrenalina, también se puede colocar a través de vía subcutánea. La insulina, justo lo que veíamos en imágenes anteriores, ya el paciente puede ser capaz también de administrarse este medicamento. Ya les mencionaba que la administración por vía subcutánea con este medicamento, si el paciente está muy bien capacitado, puede él solo administrarse por vía subcutánea este medicamento sin dificultad. ¿Ya? No hay ningún problema. Esto no tiene tampoco alguna base legal que puede perjudicar al personal de salud o al paciente. No, porque sí está en la capacidad y tiene toda la autoridad el personal de salud de capacitar a su paciente y él ser su propio cuidador. Otro de los tratamientos que son administrados por vía subcutánea pueden ser también la heparina, sueros también, y a ello también podemos agregar medicamentos para el dolor, ¿ya? Medicamentos para el dolor que se administra mucho a través de algunos dispositivos, les mencionaba, ¿ya? Para pacientes con diagnósticos que necesiten solo un tratamiento paliativo, ya un tratamiento que solo brinde calidad de vida a nuestros pacientes.
¿ya? Ahora también los vamos a ver. ¿Cuáles son esos famosos dispositivos que se necesitan? Bien, en cuanto a las contraindicaciones, hay también algunas consideraciones que yo debo de tomar en cuenta para no administrar por esta vía subcutánea, ¿ya? Pacientes con diagnósticos de coagulopatías severas no sería ideal, ¿ya?, administrar por esta vía subcutánea. Tenemos también otra de las contraindicaciones, una mala perfusión del tejido celular subcutáneo, ¿ya? Pacientes que de repente han entrado en shock, ¿ya? Estos pacientes obviamente no van a tener la facilidad, ¿ya?, para colocar algún medicamento por ese tejido, por una mala perfusión. Entonces, no va a ser adecuado. Pacientes que tienen el diagnóstico de anasarca, tampoco. Pacientes con edema o infección en el lugar de punción, tampoco es una zona ideal de colocar algún medicamento por esa vía, ¿ya? Entre sus ventajas es que este medicamento que se puede administrar por vía subcutánea es de fácil manipulación, ¿no?, que favorece el autocuidado y la práctica por parte de familiares y cuidadores. Aquí iba lo que mencionábamos, ¿no? El paciente es capaz de también poder administrarse algún medicamento por esta vía subcutánea. Lo puede ser el paciente, lo puede ser los familiares que cuidan a ese paciente, ¿ya? Pero siempre y cuando se brinde toda la información adecuada, correcta, que necesita saber el paciente y sus familiares. Otra de las ventajas es que estos medicamentos, ya que se van a administrar por esta vía, su absorción es lenta y constante. ¿Qué significa? Sobre todo con los medicamentos para el dolor, ¿no? Dolor, insulina, casi todos estos medicamentos van a ir, sí, se absorberán lento, pero va a ser constante. Digamos que si está un paciente sufriendo mucho dolor, ¿ya?, lo que va a lograrse es que el medicamento que se administre, su efecto, ¿ya?, va a ser duradero, va a ser constante, va a durar mucho tiempo. Entonces, el alivio que va a sentir el paciente va a ser prolongado, ¿ya? Va a ser prolongado. Igual si se administrara algún medicamento como la insulina, ¿ya? Queremos bajar esa glucosa en mi paciente. Él se administra la insulina y la glucosa se va a mantener siempre en valores ya normales, el cual no va a desencadenar algún síntoma, el cual afecte la salud del paciente. Entonces, vía subcutánea para este tipo de medicamentos es ideal porque es de mantención, es de constancia. Entonces, no va a cambiar, no va a variar, ¿no? Se va a mantener en un valor normal, en este caso, si fuera, hablamos de glucosa, y se va a ir manteniendo ese valor. Entonces va a estar bien mi paciente, ¿no? Bien, otra de las ventajas es la posibilidad de administrar diferentes medicamentos. Y aquí, este tipo de ventaja le pertenece a ese dispositivo que yo les mencionaba, ¿no? Se usan bombas infusoras, se usa unas bombas elastoméricas. Este tipo de dispositivos tienen la propiedad de que puedan ingresar en uno de estos dispositivos un montón de medicamentos y ellos ya se pueden administrar por vía subcutánea. Obviamente yo no voy a utilizar una jeringa o una aguja, acá yo necesito otro tipo de insumos para poder administrar. Pero entre sus ventajas podríamos considerar que tiene la capacidad vía subcutánea de que se puedan administrar diferentes medicamentos. Si se va a administrar por vía subcutánea de repente mi paciente su insulina, no requiere hospitalización. El paciente lo puede hacer en la casa, ¿ya? Llevar su tratamiento, conservar la insulina como debe ser una temperatura adecuada y el colocarse o el cuidador, ¿no? Se va a hospitalizar estos pacientes con diagnósticos, por ejemplo, de diabetes, siempre y cuando pues
no hayan manejado muy bien su glucosa, ¿no? Entonces, o tienen algún otro daño, tendrían que hospitalizarse. Pero si el paciente está aparentemente bien y solamente hay que administrar este medicamento, lo puede hacer en la casa, ¿no? Sin necesidad de hospitalización. Porque no va a tener de repente alguna reacción adversa que pueda tener que monitorizarse, ¿no? Bien, otra de las, en caso, por ejemplo, hablábamos de otra de las ventajas cuando conversábamos acerca de los insumos como bombas elastoméricas o las bombas de infusión. Nosotros utilizamos, como ustedes ven ahí en la imagen, una alita, un catéter, también podemos utilizar con una extensión y a través de ese catéter que se deja en el tejido subcutáneo del paciente, ¿ya? Se puede administrar medicamentos de gran cantidad, ¿no? Esa es una de las ventajas, habíamos mencionado, ¿ya? Y que también se pueden administrar varios medicamentos, ¿ya? Cuando hablábamos acerca también de administrar medicinas para cuidados paliativos, sobre todo la disminución del dolor, esta vía subcutánea con este insumo que es un catéter es ideal para estos pacientes. Ya no tanto el uso de una jeringa y una aguja, sino más bien ese tipo de dispositivos, porque a través de estas vías se administran grandes cantidades, ¿no? Si las comparo con vía intradérmica, esta podría admitir una gran cantidad de solución para administrar el medicamento para calmar el dolor, ¿ya? Además que otra de las ventajas es que es menos molesta en pacientes agónicos, hemos mencionado, pacientes, por ejemplo, con diagnósticos oncológicos, ¿ya? Que solo ya están en las últimas etapas y que hay que brindar solo calidad de vida. Esta vía subcutánea sería lo ideal. Porque si nosotros colocaríamos de repente alguna medicina para el dolor por vía endovenosa, lo que lograríamos en nuestros pacientes sería encharcarlos, producir aumento, ya un aumento de líquido ya en la zona del corazón y producir pues finalmente la muerte de nuestro paciente. Y esa no es la idea. Ya la idea es darle una calidad de vida hasta sus últimos días de vida. Otra de las ventajas de esta vía subcutánea es que permite una infusión continua, ¿no? Lo que habíamos mencionado. Se trabaja a través de equipos como los infusores o los dispositivos como las bombas de infusión o las bombas elastoméricas, en la cual van a pasar con pequeñas cantidades en goteo lento, ¿ya? Pero sí con un tiempo prolongado, ¿ya? Yo puedo programar este tipo de dispositivos de repente que pasen en 24 horas. Entonces va a pasar lento, pero sí en 24 horas. Entonces la infusión será continua, no, pero en pocas cantidades, ¿no? Para no poder poco el tejido subcutáneo del paciente. Otra de las ventajas es que disminuye la ingesta de un número excesivo de medicamentos por vía oral, ¿no? Se recomienda que pues se hagan, si el paciente de repente está hospitalizado, ¿no? Y va a recibir un tratamiento en el hospital, se trata de que los medicamentos que se den sean mixtos, ¿no? Entre vía subcutánea, ya vía oral, entonces aquí también se reducen ciertas medicinas, ¿no? Y ya se evita darle tantas pastillas al paciente. Además, entre sus otras ventajas es que es una vía menos agresiva. ¿Por qué? Porque presenta menos efectos secundarios y complicaciones comparándola a esta con la vía intravenosa. Entre sus desventajas, porque no todo a veces puede funcionar al 100%, ya la vía subcutánea existe una menor capacidad de absorción,
que otras vías, ¿no? De repente es un poco la que es más lenta porque va al tejido graso, ¿ya? Va al tejido subcutáneo, el tejido graso, entonces la absorción va a ser lenta, ¿ya? Otra de las ventajas es que puede producirse la salida accidental del catéter, ya algunos otros lugares le dicen a ese catéter palomilla. Aquí en el Perú nosotros le decimos alitas o mariposas, ya va a depender mucho del lugar donde estemos, pero en sí es un catéter que va a la vía subcutánea. Esta puede causar una salida de líquido por el lugar de punción, ¿no? De repente puede haber alguna extravasación también de los medicamentos, también puede ser parte también de una complicación. Otra de las ventajas es que puede producir reacción cutánea local, ¿ya? Puede haber una reacción alrededor donde ustedes han puncionado, ¿ya? Una reacción cutánea local en forma de eritema y puede producir escozor, picor, que puede solventarse cambiando el lugar de inserción del catéter, la palomilla o la mariposa, ¿ya? Si ustedes observan, ¿ya? Colocan su catéter o colocan su palomilla o mariposa en el tejido subcutáneo de su paciente y alrededor se ve enrojecido, como si estuviera irritado, ¿ya? Donde ustedes han puncionado, puede pasar. Entonces lo que hago es retirar este dispositivo, ¿ya? Y colocar en otro lado, ¿ya? Para poder reducir complicaciones o reacciones adversas en esa zona, ¿ya? Donde se ha producido esa reacción cutánea local. Otra de las desventajas es que puede haber reacción adversa al material de punción o a la medicación administrada, ¿no? Sí sí ha tocado. En lo particular, a mí me ha tocado, por ejemplo, que cuando colocamos vías subcutáneas y tenemos que fijar estos dispositivos en la piel del paciente, lo hacemos con un apósito transparente, ¿ya? Aquí en Perú nosotros utilizamos la marca o el nombre de Tegader, no sé si habrán escuchado, pero en su nombre genérico es el apósito transparente. Esta ayuda, ¿no? A fijar, ¿ya? Y que se quede correctamente en el brazo del paciente. Pero ¿qué pasa con este tecadero o este apósito transparente? Ha pasado, y a mí me ha pasado que el paciente inicia con escozor. Escozor, le empieza a picar, se enrojece la zona, ¿ya? Entonces el paciente está haciendo una reacción adversa al material, ¿no? Al material que solamente me ha servido para fijar ¿ya? Entonces, el paciente hace también alguna alergia a los dispositivos que ustedes utilizan para fijar, o también puede haber alergia al catéter que van a utilizar para puncionar. Y bueno, de repente, ¿no? El paciente puede hacer reacción adversa a la medicación que ustedes están administrando. Entonces, a veces nos confiamos mucho, ¿ya? Y pensamos que el paciente solo puede hacer reacción adversa al medicamento, pero también puede ser reacción adversa a los materiales que nosotros utilizamos para poder colocar o administrar, ¿ya? Entonces tengan también precaución, escuchen a su paciente cuando ustedes administran algún medicamento, ¿ya? Otra de las ventajas es que es una vía por la que no pueden administrarse a veces todos los fármacos, ¿no? Eso sí es que nosotros utilizamos, por ejemplo, jeringa y aguja, ¿no? Si hablamos de ese tipo de material de jeringa y aguja, no es capaz de repente de administrar los medicamentos, la mayoría de los medicamentos, no podría, ¿ya? Pero sí hay otro dispositivo que puede tolerar muchos medicamentos y se pueden administrar por vía subcutánea sin problemas, ¿ya? Pero si hablamos de jeringa y aguja, ¿ya? No se pueden administrar todos los medicamentos por esa vía,
¿ya? No es posible, porque no lo permitiría tampoco por la capacidad del instrumento que estamos utilizando. Otra de los puntos que tenemos que desarrollar para esta sesión es hablar acerca de las zonas de aplicación. Yo tengo una variedad de lugares en el cuerpo del paciente que puedo utilizar para administrar algún medicamento o la misma vacuna. La zona de aplicación, en este caso, la zona del tercio medio de la cara externa del brazo, ¿ya? En esta zona, si ustedes ven, hay una parte donde está sombreada de color rojo, ¿ya? Tengo este espacio y ¿cómo lo voy a medir? Vean ustedes, les invito a que ustedes se observen y vean su brazo, ya desde el acromión hasta el codo. Eso está considerado como el brazo. Ahora, esa parte, ustedes lo van a dividir en 3 partes iguales, ¿ya? Dividan su brazo en 3 partes iguales. La porción del medio, ¿ya? Y que va de cara externa, la parte que va del lado de cara externa, esa parte del brazo es la zona que usted para administrar por vía subcutánea. ¿Ya? Entonces, el medicamento por vía subcutánea. Bien. Otra de las zonas que nosotros podemos utilizar es la zona periumbilical. ¿Ya? Esta zona periumbilical, ven ustedes la imagen, es esta zona de aquí, ya la zona que está sombreada de color rojo. Cuando yo tenga que administrar medicamento por esta vía, ya debo de considerar como un punto de referencia el ombligo, ¿ya? Esto no significa que ustedes van a administrar el medicamento en el ombligo, no, porque ahí el mismo título lo menciona, es umbilical, es alrededor del ombligo, ¿ya? Alrededor del ombligo, no en el ombligo. Entonces yo tengo como referencia este punto, que es mi ombligo, ¿ya? Y alrededor del ombligo tengo todo yo, ese espacio, ¿ya? Para poder colocar la medicación o la vacuna por esta zona, por alrededor del ombligo. Y la sugerencia de repente para evitar de pinchar el mismo sitio, ¿ya? Es que ustedes al momento que administren o te siente, háganlo, ¿ya? Mencionando que cada punción que usted realice, que lo haga de manera horaria, ¿ya? De acuerdo a las agujas del reloj. Por ejemplo, si yo tendría que administrar algún medicamento, podría iniciar en el punto 12, que sería aquí donde estoy indicando con la flecha. Si yo tengo que administrar la siguiente, tendría que ser a la 1 y juego, ¿no? Voy llevando el punto de inserción a la 1 y así, 2, 3, 4 y de esta manera, para no coincidir la siguiente dosis en el mismo punto de inyección. ¿Qué pasa si yo hago eso? Si yo pincho o punciono en el mismo sitio. Con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, y si mi paciente es crónico y va a recibir el tratamiento de por vida de repente, y yo funciono siempre casi en el mismo lugar, lo que voy a producir ya es un endurecimiento de la zona, ¿no? ¿Han escuchado el término, se ha producido un callo en la zona donde le han administrado algún medicamento? Entonces se puede poner calloso, ya endurecida la zona, y ya no va a ser tan adecuado de administrar algún medicamento en ese espacio, ¿ya? Entonces sí alternen al momento que tengan que administrar algún medicamento.
Otra de las zonas de aplicación que yo consideraría para administrar por vía subcutánea es la del tercio medio del muslo, ¿ya? Este espacio que yo tengo para administrar, ¿ya? Es uno de los tantos muy bien usados, ¿ya? Para administrar vacunas en caso de nuestros niños menores de un año, ¿ya? Lactantes menores de un año. En este espacio, ¿ya? Igual lo que yo voy a hacer es dividir la pierna, ¿no? En tres partes iguales, ¿ya? La piernita en tres partes iguales y el tercio medio, ¿ya? Es el que yo voy a considerar para poder administrar el medicamento en esta vía. El músculo indicado es el vasto lateral. Dependiendo qué pierna, va a ser vasto lateral izquierdo o vasto lateral derecho, yo puedo utilizar para poder administrar el medicamento o la vacuna que se necesite, ¿ya? Y lo ideal es administrarlo en personas que de repente no caminan, ¿no? Justo lo que yo les mencionaba, lactantes menores de un año que todavía no empiezan sus caminatas o sus primeros pasitos, podría ser esta zona ideal, ¿no? O de repente tienen pacientes postrados, ¿no? También puede ser una zona ideal para poder administrar por vía subcutánea en esta área. Otra de las zonas que yo puedo utilizar por vía subcutánea es la zona ventrodorsal glútea, ¿ya? Es esta zona, ¿ya? Esta zona de aquí, que es la parte superior, casi está por encima de la cadera. Es una zona también para poder considerar al momento que debemos de administrar de repente alguna medicación por esta vía subcutánea, ¿ya? Entonces yo ya de repente utilicé muchas veces las zonas como el brazo, alrededor del ombligo, ¿no? Periumbilical o en el músculo vasto también, ¿no? Entonces puedo considerar alternar también en esta zona ventrodorsal glútea. También podría ser. No es muy usada, eso sí es verdad, pero ya pueden utilizarla también. Entre otras, y finalmente las zonas de aplicación, tengo también la zona dorsal, ¿ya? O la zona subescapular, que también es una de las zonas ideales que yo puedo colocar alguna vía subcutánea. Ella tampoco es tan usual, pero pueden utilizarla para poder administrar alguna medicación, ¿ya? Entonces ahí tienen más alternativas de poder buscar alguna zona de aplicación y administrar a sus pacientes. Entre los equipos materiales que yo necesito para poder administrar algún medicamento o la vacuna a mis pacientes, tengo pues los que ya he conocido en la vía intradérmica, ¿no? Que es el uso de algodón, el alcohol de 70 grados, necesito un antiséptico, ¿ya? Mi equipo de protección personal, en este caso mis guantes no estériles, así que no hay necesidad de que sean esos guantes quirúrgicos estériles que habíamos mencionado antes de repente, solo unos guantes simples o manoplas. El medicamento en sí, ¿ya? O la vacuna, ¿no? La jeringa y la aguja. En este caso puede ser una aguja número 25, ya que es un poquito más larga que la 26 que utilizábamos en vía intradérmica, ¿ya? O puede ser también la aguja número 23 de repente en adultos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya están la imagen de los materiales que necesito. Todas ellas, al momento que yo termine de cargar la medicación, pues depositarla en este recipiente que es mi riñonera y trasladar y administrar la medicación. Les decía, ¿no? Que la aguja por excelencia para vía subcutánea, ya es la de base naranja en la aguja, ya que tiene de medida 25 gauge. Si en su país la base ya no es naranja, sí les recomendaría que por favor lean en el inserto o lean en el mismo sobrecito donde está la jeringa y la aguja. La medida de la aguja debe tener
mínimo 25 gauchos, ¿ya? Esa es la medida ideal para la administración por vía subcutánea. Pero si les tocara de repente una persona muy, muy grande, ¿ya? Podrían utilizar ustedes una aguja de base azul o celeste con medida de 23 gauchos. Estos materiales que ustedes ven aquí, ¿ya? Son un poco diferentes a las anteriores, ¿ya? Aquí lo único que se puede repetir es solamente los guantes, ¿no? Pero el resto, ¿no? Tengo, por ejemplo, yo el catéter subcutáneo o puedo utilizar en su lugar el catéter también intravenoso, ¿ya? Pero dirigido al tejido subcutáneo, ¿ya? O también estas famosas de palomillas, mariposas, ¿ya? O alitas. Estos se utilizan, ya que es este insumo de aquí que ven, ya que yo estoy indicando con el cursor, esto para dejar en el cuerpo el paciente de un tiempo prolongado y se puedan administrar medicamentos de gran volumen. Para fijar este catéter, necesito un apósito transparente, ¿ya? Este de aquí, que aquí o de repente en otros países lo conocen como Tegader, ¿ya? Esto por la marca del fabricante. Una jeringa con aguja, de repente para primero cargar el medicamento que necesito, ¿no? Y luego esto diluirlo en un Volutrol o en una bomba de infusión y administrar a nuestro paciente. Y bueno, ¿no? Nuestro antiséptico, ya alcohol de 70 grados, esta es una presentación donde ya viene con una gasita empapada de alcohol, ¿ya? Entonces esto es especial, pero yo puedo utilizar igual un algodón, alcohol de 70 grados y hacer la antisepsia que se necesita para colocar esta alita, palomilla, mariposa, tiene muchos nombres, ¿ya? Eh, Justo aquí yo ya les estaba dando información previa de este equipo. Este es un equipo, es un infusor elastomérico, ya que se adapta justo a se adapta ya a este punto, ya que se va a tener que insertar, viaja la medicación a través de la extensión y pues llega finalmente al tejido subcutáneo del paciente. Si ustedes notan, este infusor elastomérico ya tiene una gran capacidad para poder administrar una medicación ya de gran volumen. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las dosis en tejido subcutáneo? Decíamos que oscila las cantidades entre 0.5 a 2 mililitros. Eso siempre en cuando yo utilice jeringa y aguja. Pero si yo voy a utilizar soluciones un poco mayores, ¿ya? Y que se deban de administrar en un buen tiempo, ¿no? El tiempo debe ser prolongado, de repente quiere que pase el medicamento en un día, ¿ya? Entonces yo no voy a estar con la jeringa y la aguja en la piel del paciente y yo tratando de ser lo más lento posible y pasar esa medicación en un día. Por eso es que se crean estos tipos de equipos, ¿ya? Porque yo no he visto a ningún, bueno, yo no he visto a ningún enfermero o enfermera que coloque una medicación y que esté las 24 horas pegadas al cuerpo del paciente a través de una jeringa y una aguja. Eso no se da, porque nosotros no atendemos solo un paciente, atendemos muchos. Entonces yo no me puedo abocar solo a uno. Y entonces, ¿cómo hago para que se prolongue, ¿no? La administración del medicamento por vía subcutánea en un paciente que necesita administrar algo para el dolor en 24 horas, por ejemplo? ¿Cómo hago? Se usan estos infusores elastoméricos. Por lo general, el paciente, si va a casa, lo ideal sería que vayan con este tipo de equipos, como son estos infusores. Solamente lo que hace el personal de enfermería es cargar el medicamento ya en estos infusores, que es en esta parte como si fuera una botellita, ¿ya? Aquí cargo con mi jeringa, ya previamente mezclada la medicina que necesita mi paciente y luego introduzco el medicamento, saco la jeringa donde yo cargué este medicamento,
luego coloco una tapita, ya, para sellar y dejar el medicamento aquí adentro, y luego permeabilizo, ya, toda esta extensión y coloco este luer con mi catéter intravenoso. Lo conecto aquí y el medicamento va pasando en el tiempo que yo establecí, que va a ser por lo general un día, digamos, ¿no? Entonces tiene la vía subcutánea la capacidad de poder administrar grandes volúmenes, pero no en un tiempo rápido, no, sino que va a ser en un tiempo prolongado, muy largo, para sostener justamente esto, que mi paciente no tenga dolor, digamos, por esas 24 horas, ¿no? Bien. Otro de los materiales, de repente también entre las bombas elastoméricas y estas bombas de infusión, esta sobre todo es muy cara, ¿no? De repente no es quizás la realidad de algunos de nuestros pacientes, ¿no? Si no, podríamos optar por una bomba elastomérica que de repente es un poco más económica, pero hay que también mencionar que si ustedes cuentan con estos equipos electrónicos como son las bombas de infusión, háganle uso. ¿Por qué? Porque ella también tiene la capacidad, como si fuera como un celular, esta se va a graduar, ¿no? De tal manera que yo tenga que colocar solo el tiempo que necesita pasar y ya esta maquinita me saca el cálculo, cuánto es la velocidad que se debe de administrar la medicación en el tiempo que yo establezco. ¿Ya? Si yo quiero para 12 horas, esto automáticamente me lo va a sacar. ¿Cuánto es la velocidad que necesita? ¿Ya? Entonces ya no está lo que yo les mencionaba, ¿se acuerdan? La famosa fórmula para hallar de repente la velocidad de administración de algún medicamento. Entonces ya no habría necesidad de acordarse, uy, ¿cuál será la fórmula? Ya ni me acuerdo. Esta bomba de infusión hace ese trabajo. ¿Ya? Bien, entre los procedimientos o el paso a paso, ya lo primero, como todos los procedimientos, siempre hay que informar al paciente, al cuidador, al familiar que acompaña al paciente del procedimiento que vamos a realizar. ¿Ya? Vamos a proporcionar un espacio donde el paciente no se sienta incómodo, ya vamos a proporcionar intimidad a nuestro paciente y luego hacemos nuestro lavado de manos y el calzado de guantes. Luego vamos a ubicar la zona donde vamos a aplicar este medicamento. La zona de aplicación, ya saben ustedes, pueden elegir cualquiera de las que hemos mencionado. Por lo general, la más usada, la más usada, es el brazo y periumbilical. ¿Ya? Pero esta vez vamos a utilizar, por ejemplo, el brazo. Ya saben que es el tercio medio del brazo y vamos a hacer la limpieza. Lo vamos a hacer con un antiséptico, en este caso hemos elegido alcohol de 70 grados y vamos a hacer la limpieza de manera circular y en forma de un espiral, de adentro hacia afuera, ¿ya? Después que yo he realizado ya la limpieza con el antiséptico, vamos a generar en la piel de nuestro paciente, ¿ya? Un pliegue. Este pliegue, ¿ya? Acá yo, por ejemplo, les he traído una imagen del pliegue que puedan realizar. Cuando ustedes hagan el pliegue, háganlo de manera lejana, ¿ya? Por ejemplo, abran sus dedos, índice y el pulgar, y cuando tengan que generar el pliegue, pero no alejen mucho su manito, apenas nada más, pero sí que se forme este famoso pliegue. Ven aquí como una elevación de la piel, ¿ya? No agarren mucha piel, porque si yo agarro mucha piel, lo que yo voy a generar también es que se eleve no solamente el tejido subcutáneo, sino que también se va a elevar, ¿ya? El tejido muscular. Y es aquí donde yo no quiero funcionar, ¿ya? Esto no debemos de lograr. Tenemos que lograr, ¿ya? Solo un peñisco sencillo, ¿ya? No abran mucho sus dedos, un peñisco sencillo y no peñisque muy fuerte, ligero nada más, para que solamente cree una elevación, ¿ya?
y ustedes puedan puncionar sin problemas y llegar al tejido subcutáneo. Habíamos mencionado que cada punción que ustedes realicen siempre tiene que ser bisel hacia arriba, ¿ya? Y para este caso en vía subcutánea debe ser en un ángulo de 45 grados. Bien, entonces aquí, por ejemplo, la recomendación en caso de tejido subcutáneo, como estamos invadiendo un espacio que también no es tan vascularizado, ¿ya? A la actualidad, aquí sí tengo que cambiar esta información, hay una corrección. Para tejido subcutáneo ya no es necesario aspirar, ¿ya? Ya no es necesario aspirar. Si yo he hecho las técnicas de un pellizco correcto, ¿ya? La aguja ingresa en bisel hacia arriba, formando un ángulo de 45 grados. No va a haber problema que haya yo llegado a funcionar algún vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces yo con la confianza funciono en un ángulo de 45 y empiezo a administrar el medicamento. Administro en una velocidad regular, ni muy rápido, ni muy lento, y luego cuando ya haya terminado de administrar todo el medicamento en el cuerpo del paciente, yo ya tengo listo con mi otra mano, ya, un algodón seco. Entonces apenas sale la aguja, yo ya estoy dejando ese algodoncito en esa zona, ya, y puedo colocar de repente un esparadrapo, algo que fije esta zona donde yo he puncionado y dejado el algodón seco, ya. La recomendación para cuando ustedes administren algún medicamento por vía subcutánea, ¿ya? Cuando retiren la aguja, no es que yo voy a sobar, friccionar o voy a hacer masajes en esa zona, está prohibido también, ¿ya? No se realiza ese tipo de acciones. Simplemente yo administro y dejo ese algodoncito con ese esparadrapo para evitar justo que al momento que de repente estoy retirando la aguja, hay algún rozamiento con algún vaso y haya sangrado, es justamente para eso, para producir la hemostasia en esa zona de punción. Y bueno, yo terminé, me retiro los guantes, hago mi lavado de manos y finalmente registro, anoto. Si no es un paciente hospitalizado, es un paciente ambulatorio, va a usted a su consultorio, yo les recomendaría que lo anoten de todas maneras, ¿ya? Ustedes mismos en sus lugares de trabajo, anótenlos. Si son trabajadores independientes, anótenlos en un cuaderno, ¿ya? ¿Qué es lo que le han administrado a su paciente? ¿Quién es? ¿Qué le han administrado? ¿Cuál es la vía que ustedes han utilizado? ¿Y qué número de dosis es la que han colocado a sus pacientes? Porque también hay pacientes temerosos que a pesar que es una vía subcutánea, ¿no? Que el paciente puede tener la capacidad de colocarse ellos mismos, prefieren, ¿ya? Que un profesional de salud les coloque el medicamento. Entonces sí va a pasar eso también. Y ustedes, yo les recomendaría para que también puedan cuidarse legalmente, anótenlo por lo menos en un libro donde anoten sus administraciones de sus medicamentos. ¿Ya? Si es que no trabajaran de repente en un hospital, en el hospital saben ustedes que toda esa información sí o sí tiene que ir en su historia clínica. Bien, en caso de la administración con este insumo, que son las famosas alitas, palomillas o estos catéteres, que van a la vía subcutánea, ¿ya? Los pasos son los mismos, ¿ya? Yo tengo que explicar a mi paciente, proporcionar intimidad, me tengo que lavar las manos, colocar los guantes, elegir la zona de punción, si es que yo elijo, por ejemplo, igual el brazo, ¿ya? También tengo que hacer la limpieza de la zona con un antiséptico, ¿ya? Considerando de adentro hacia afuera, y voy a proceder a hacer el famoso pellizco, ¿ya? Formando este pliegue, ¿no? Igual colocando esta alita o esta agujita, ¿ya? En un ángulo de 45 grados. Yo agarro, dejo la alita, saco la aguja, ¿ya? Y verifico si hay permeabilidad o no. Para eso con un suerito en una jeringa ya cargada, lo que hago es administrar, ¿no? Y busco la permeabilidad, que la solución pase muy suave. Si es así, significa que yo estoy en tejido subcutáneo, ¿ya? Entonces, luego de ello, lo que voy a hacer es fijar esa alita, voy a fijarla colocándole un apósito transparente,
¿ya? Pongo a su costado la fecha que estoy administrando o colocando, perdón, ese dispositivo. Aquí, por ejemplo, ellos han colocado, si fuera así, yo coloco, ¿no? El día de hoy, 27 de enero del 2025, ¿ya? Es la fecha que se ha colocado esta alita. ¿Por qué? Porque hay alitas que pueden durar hasta máximo 7 días. Entonces, si todo va bien, si no está enrojecido, no le pica al paciente, puede quedarse esos 7 días. Pero si no, si presenta estos síntomas, antes de los 7 días yo tengo que sacar, ¿ya? No es que no, la profesora me dijo que esto dura 7 días y sí o sí tiene que dar, pero todo alrededor está enrojecido. Hay eritema. No, yo no puedo tener este dispositivo en el cuerpo del paciente cuando está presentando todos estos síntomas, ¿ya? Tengan mucha consideración y por eso es que estas alitas se fijan con apósitos transparentes, justo para ver, observar lo que sucede en la zona de punción, ¿ya? Bien, entonces, luego de ello, ya puedo yo administrar algún medicamento o puedo yo aquí anclar el infusor elastomérico o la bomba de infusión, ¿ya? Bien, aquí yo les traía aquí yo les traía el video el video de tejido, el video para vía subcutánea, perdón. Entonces vamos a ver qué es lo que hemos estado mencionando nosotros por vía teórica. Ahora lo vamos a ver en este video a través de la aplicación ya de vía subcutánea en un paciente. Igual aquí ya la preparación de los medicamentos, esto ya lo hemos visto en la sesión de vía intradérmica, yo cargo el medicamento, dependiendo ya, si yo tuviera, miren ustedes, si yo tuviera de repente esta medicación con un corchito, un jevecito, que hay que puncionarla, miren, ahorita lo va a hacer, es necesario tener igual una aguja para carga, que es esta de base celeste que está usando el licenciado, y la naranja, justo la que yo les decía, que es la de 25 gauge, que me va a servir para que administre por vía subcutánea, o sea, solo uno de las agujas va a servir para cargar y la otra, que es la de 25 gauge, va a servir para administrar la solución en el tejido subcutáneo. El tejido subcutáneo es la parte grasita de nuestro cuerpo, ¿ya? Por eso es que ven ustedes acá el licenciado busca la parte más grasita de nuestro brazo que está en la parte externa del brazo, ¿ya? Y miren, él, por ejemplo, está haciendo el famoso pellizco, ¿ya? Está formando, miren, ese pliegue que necesito para que se eleve mucho mejor y haya exposición del tejido subcutáneo. No muy exagerado porque lo que yo voy a lograr es traer no solamente el tejido subcutáneo, sino a la vez el tejido intramuscular, ¿ya? El tejido muscular. Entonces, vean ustedes aquí en el video, él hace el pellizco y luego punciona en un ángulo de 45 grados, ya no es necesario aspirar y administro el medicamento a una velocidad regular, ni muy rápido ni muy lento. Yo terminé y yo ya estoy lista. En la otra mano tengo mi algodón seco, miren ustedes. Entonces, él lo que va a hacer es ya dejar ese algodón ahí y va a retirar la aguja en el mismo ángulo que ha puncionado, que es en el ángulo de 45 grados. ¿Ve? No pierde el ángulo, siempre conserva el ángulo de 45 y retira, miren ustedes, en el mismo grado, 45. Si yo tengo de repente que administrar, ¿ya? La medicación vía subcutánea periumbilical, ¿ya? Entonces, igual descubro la zona donde voy a administrar y aquí, por ejemplo, considera como punto, ¿no? De guía el ombligo, pero para que no haya problemas de puncionar el ombligo, él puede medir 3 dedos hacia afuera y a partir de ahí puede considerar el periumbilical. Él, por ejemplo, está iniciando la administración del medicamento
si consideramos las agujas del reloj en el punto número 3, ¿verdad? Igual hace el pliegue, administra en un ángulo de 45 grados con aguja, ¿no? Bisel hacia arriba, ya dejo el algodoncito ahí y saco la aguja y luego hago presión solamente ligero y con un algodón seco, ¿ya? Dejo con un esparadrapo solamente para evitar, ¿no? Que sangre de repente mi paciente. Bien. Otra de los videos que yo les he traído aquí, hablábamos de los catéter, las palomillas, alitas, ¿ya? Este, por ejemplo, es un catéter que también utilizamos para la vía intravenosa, ¿ya? Puede utilizarse, pero también la puedo utilizar para la vía subcutánea. Esta tiene una característica también importante porque es un catéter que tiene de larga duración, entre 7 a 10 días o ha alcanzado hasta 15 días en el cuerpo del paciente, ¿ya? Y ella tiene la capacidad de que pueda mantenerse todo ese tiempo. Miren ustedes, es por aquí que va a tener que ingresar la medicación, pero en la parte interna de ese catéter tiene una aguja y un catéter, que es un plástico. Entonces, el catéter va a quedar aquí, justo en el tejido subcutáneo, pero lo que yo voy a sacar cuando ya haya llegado a esa zona es la aguja que está viajando en la parte interna del catéter, ¿ya? Las zonas de que ustedes pueden administrar, habíamos dicho, las zonas de aplicación es pues el brazo, ¿no? Miren, ahorita, por ejemplo, está procediendo al retiro de la aguja. Está sacando la aguja, ¿ya? Sale la aguja y solo queda en el tejido subcutáneo el catéter, el plastiquito nada más, ¿ya? Y luego ya fija con un apósito transparente, ya esta famosa palomilla, catéter, y en este punto tiene dos opciones, tiene dos vías donde puede administrar medicación. Tiene este punto o tiene el otro. Cualquiera de los dos puede administrarse. Se termina la medicación de administrarse, esto tiene una llave que puede cerrarse para parar o dejar que ya no pase algún medicamento. ¿Ya? Aquí también ya les he también dejado aquí en las diapositivas, les he compartido, ¿ya? Y también les he dejado aquí otro video acerca de la carga del infusor elastomérico. De repente aquí en el Perú no es muy usado, pero sí hay muchas profesionales de cuidados paliativos que están utilizando estos infusores elastoméricos. Les dejo también ese video para que ustedes lo puedan ver ya con mayor detenimiento. Interesante, ya interesante porque ya son prácticamente cuidados que nosotros como enfermería realizamos en domicilio. Ya a veces ya eh, involucramos más a los familiares también en su cuidado de sus propios pacientes familiares, ¿ya? Y también tratamos de que el paciente ya no sea necesario que vaya al hospital y le administren los medicamentos ahí, ¿no? Sino que ellos mismos tengan esa capacidad de poder administrar los medicamentos también en sus hogares, ¿no? Y así evitar las famosas infecciones nosocomiales, porque ha habido más incidencias de pacientes que han fallecido por neumonías intrahospitalarias. Ni siquiera fallecen por sus diagnósticos, sino por algo que está en el hospital. ¿Ya? Entonces, eso también evitamos. Bien, las complicaciones que puede tener esta vía, vean ustedes esta imagen. Aquí, por ejemplo, han colocado ese famoso catéter, ¿no? En el tejido subcutáneo del paciente, pero miren ustedes aquí, no sé si ven un color aquí medio enrojecido, hasta parece que ya formó celulitis el paciente, ¿ya? Entonces, celulitis, inflamación, eritema, ya son parte de las complicaciones de esta vía. Y esto se da ¿por qué? Puede producirse también a veces por estos catéter o también la medicación que se administra. ¿Ya? Entonces, a considerar, observe muy bien la zona de inserción. Esto ya no es considerado ya de manera adecuada
que siga ese catéter en el cuerpo del paciente. En esa zona no. Cambiar en otro lado sí, con un nuevo equipo, un nuevo material, todo nuevo y administramos en otro lado. Pero esta zona ya no es adecuada. Habíamos mencionado, ¿no?, que el paciente puede producir eritema, celulitis, en lo peor de los casos una infección, puede haber un endurecimiento de la zona, edema o hematoma. Y para hacer luego una retroalimentación ya de lo que hemos visto el día de hoy, es que nuestros medicamentos, ya que se tengan que administrar por vía subcutánea, menciona, son absorbidos lentamente, ¿no? Lentamente en este tejido subcutáneo, lo cual puede resultar pues una acción más prolongada comparada con otras vías de administración, ¿no? Yo quiero una constancia de ese medicamento, quiero que mi paciente conserve el alivio por lo menos 1, 2, 3 días, pues para eso ya la vía recomendada sería en este caso vía subcutánea. Otra de las conclusiones que hemos llegado para este tema es que es una ruta comúnmente utilizada para administrar medicamentos, como son la insulina, heparina o algunas vacunas que hemos mencionado, ¿no?, que son la SPR, la SR, la antiamarílica, la antirrábica, ¿ya? Y también algunos medicamentos para el dolor, ¿ya? Entonces, especialmente los analgésicos, ¿no?, el cual nosotros necesitamos para que se dé una liberación sostenida y constante en estos pacientes con dolores intensos, que son nuestros pacientes con cuidados paliativos, ¿ya? Y finalmente, comparando vía subcutánea con vía intravenosa, tiende a ser menos invasiva y puede implicar menos riesgos de infección o alguna complicación asociada a la administración de un medicamento, ¿ya? Entonces, si comparo vía subcutánea, porque recuerden que el catéter que yo estoy utilizando también para esta vía es prácticamente un catéter intravenoso, pero no me voy a ir a la vena. Esta vez voy a utilizar este insumo para llegar al tejido subcutáneo, al tejido graso de mi paciente, ¿ya? Y porque va a ese espacio, hay menos riesgos de complicaciones, menores riesgos de infección, comparándola pues con la vía intravenosa, porque ya estamos invadiendo en la intravenosa al torrente sanguíneo. Entonces es muy fácil ahí que exista mucho más complicaciones. Bien. Entonces, con esto hemos concluido ya nuestra sesión, que es la vía subcutánea. Vamos a, antes de terminar nuestra sesión, vamos a hacer una revisión de nuestros comentarios a través del chat y con eso luego ya estaríamos dando por concluido nuestra sesión número 4. Así que permítame, por favor, leer los comentarios. Un momento. Enrique Barresueta nos dice 0.03. Yo me imagino que esa es parte de algún comentario de dosis. Habíamos mencionado que la administración por vía subcutánea, ¿no?, puede oscilar entre 0.5 a 2 mililitros, pero también puede ser menor a 0.5. O sea, considerar un mínimo para vía subcutánea es variable. Pero si hablamos de máximos, si utilizamos jeringa y aguja, hablamos de un máximo de 2 mililitros, ¿ya? Si hablamos de jeringa y aguja. Si hablamos del catéter como la palomilla, catéter subcutáneo, eso ya es diferente, ¿ya? Pero si usamos jeringa y aguja, la de 2 mililitros es la dosis máxima que se puede administrar a través de ese instrumento. Enrique también nos está preguntando, ¿habrá vacunas bebibles? Claro, ya tenemos hace mucho tiempo la vacuna contra la poliomielitis. Es una vacuna que se administra por vía oral, es líquida, al igual que hay una vacuna que, la rotavirus, ya que es para diarreas, ¿no?, por este tipo de bacteria, también es bebible, es bebible.
aunque ya también ha ido cambiando, ¿no? La APO, que nosotros le decimos aquí, que es para combatir la poliomielitis, se ha cambiado su esquema, ya no se administra por vía oral, pero hace años se administraba, ¿no? Ya a la actualidad se administra a través de vía intramuscular, ya por vía parenteral. Eva nos pregunta, ¿cuántos días se podría tener catéter? Justo lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Puede estar entre 7 días, hay algunos que han alcanzado hasta 10 días, entonces 7 a 10 días se utilizó esos catéter intravenosos, ¿ya? Pero que se utilizan para vía subcutánea, ¿no? Para este caso, podrían tener ese tiempo de duración, sobre todo esos catéter que les he mostrado yo en las diapositivas, porque los catéter intravenosos del mercado, ya que se usa en la actualidad, esos tienen a veces tiempos de vida de 3 días nada más, ¿ya? Pero ya en la actualidad ha llegado otros catéter con mayor tecnología, tienen un tiempo de 7 a 10 días, pero eso también va a variar, Eva, va a variar porque tenemos que nosotros siempre observar ya la zona de punción. De repente, como les decía, ¿no? Este catéter puede tener un tiempo de vida, según el fabricante, 7 días. Sin embargo, mi paciente ya está haciendo urticaria, hay eritema alrededor de la punción, entonces yo tengo que sacar ese catéter, ya no va a servirme, ¿ya? Porque puede afectar la salud de mi paciente. Entonces, no está o no estaría cumpliendo lo que dice pues el fabricante, ¿no? Eso depende a veces de cada paciente, pero según su fabricante, siempre ustedes vean los insertos de sus insumos, búsquenlo en internet de todas maneras porque a veces eso puede cambiar. Eso varía también de acuerdo a cada país, ya de acuerdo a sus protocolos, porque el fabricante puede decir que dura un mes, también puede pasar. Ya esto es algo hipotético, puede decir que dura un mes, pero de repente en Ecuador no está permitido, según sus protocolos sanitarios, que estos catéteres duren un mes. No, el fabricante era un mes, pero aquí en Ecuador, según nuestro protocolo sanitario, va a durar solo 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también va a variar de acuerdo a las políticas ya de su país. Gracias por la pregunta, Eva. Enrique nos dice, ¿cuántas veces se puede pinchar? Ya hay un protocolo para la administración, sobre todo de vía parenteral endovenosa. Ya se habla que por cada profesional se debe puncionar solo 2 veces, nada más. Y si tú, por ejemplo, Enrique, no se lanza a colocar de repente una canalización por vía endovenosa y no lo puede lograr en una segunda oportunidad, él tendría que solicitar el apoyo de otro personal de enfermería para que lo haga, ¿ya? Se habla que ya no se funciona 2, 5 o 6 veces un solo profesional, no, lo ideal es 2 veces y luego ya pasar a otra persona para que lo pueda hacer. Alison nos dice, sí, Tegader. Claro, ese Tegader por si acaso es el nombre de la marca, ¿ya? Pero en sí su nombre es un apósito transparente. Ya por lo general nuestros pacientes no hacen alergia a estos apósitos transparentes, pero ya a mí me ha tocado 2 pacientes, 2 en todos estos 16 años que ya voy trabajando como enfermera, me ha tocado 2 pacientes que han hecho alergia, ya a ese famoso Tegader y al apósito transparente, ¿ya? Entonces pregunten, miren, hasta es muy extraño, pero sí, ¿ya? Siempre conversen con sus pacientes. ¿Y todo bien, señor? ¿Todo bien, señorita? ¿Ya? Conversen siempre y sean muy observadores. Se pueden formar bolitas duras. Yo creo que hace Marcela la referencia a que puede haber callosidad, ¿no? Puede haber callosidad cuando ya nosotros utilizamos la misma zona de aplicación, ¿no? Entonces siempre ustedes cambien sus zonas de aplicación, muevan ese lugar donde ustedes van a puncionar, ¿ya? Se hacen moretones y ahí están esos términos de moretones, es el famoso término que nosotros o nuestra población utiliza, ¿no? Se ha formado un moretón, señorita, mire, ve cómo me han dejado. Ya, esos son hematomas, ¿no? Que puede ser una complicación también de esta vía, como la mayoría casi de todas nuestras vías parenterales. De repente hematoma, quien no podría realizarla de repente es vía intradérmica porque no es tan invasiva,
pero entre todas las otras vías, ya dentro de las complicaciones más usuales es los hematomas, ¿no? Karen nos dice, pero me imagino dice si se diera, ¿no? Diario, tendría que variar la hora de inyección. Claro, justo lo que hablábamos, ¿no? Hay pacientes que sí nos va a tocar administrar en un horario, ya en un horario de cada 8 horas, cada 12 horas, cada 4 horas, ¿ya? Entonces yo tengo que buscar siempre colocar en un lugar diferente, no en el mismo sitio, ¿ya? Sí, sí nos va a tocar también administrar medicamentos a horarios que sean constantes, no en un solo día. Enrique dice, ¿qué pasa si toca el nervio, ya, es ciático, ¿no? En caso de si yo utilizo, por ejemplo, la parte dorsal, ventrodorsal, ¿ya? Siempre yo tengo que lograr de que sea lo más externo posible, ¿ya? Igual el nervio ciático es un nervio que viaja internamente, o sea, me refiero que está muy pegado al medio del cuerpo, ¿ya? O sea, va interno. Entonces, si se dan cuenta, casi todas las vías, sobre todo vía subcutánea, siempre es externo. ¿Vieron? El brazo, por ejemplo, por ahí viaja el nervio, hay un nervio que viaja ahí en el bracito, ¿ya? Entonces también es otro de los nervios muy importantes, el nervio radial, ya se me está escapando. El nervio radial viaja en el brazo. Entonces, si ustedes también no consideran ya administrar consideran administrar muy cercano a ese nervio, obviamente va a producirse pues ahí una de las complicaciones también graves. Entonces yo tengo que lograr de que alejarme de esos nervios. Entonces esos nervios por lo general son internos, viajan muy al centro del cuerpo del paciente. Entonces consideren siempre que administren algún medicamento, siempre lo más lejano, más externo del cuerpo. Bien, Enrique nos vuelve a preguntar. Muy bien, Enrique, ¿eh? Pero si en una emergencia no estamos viendo el tamaño de la aguja, me imagino que hace referencia si el paciente puede hacer alguna alergia, quizás, ¿ya? Estemos preparados, ¿ya? Si nos toca, por ejemplo, tengamos que administrar alguna medicina, no sé si fue ustedes o otro grupo, ¿ya? Siempre tengan a la mano una epinefrina, una jeringa de 1 mililitro, que es la que nosotros justo mencionábamos aquí ahora aquí en la sesión, y una aguja número 23 o número 21, que son estas agujas un poco más larguitas, ya, para contrarrestar la alergia al paciente, ¿ya? Es importante que si ustedes administran algún medicamento y el paciente de repente presentara alguna alergia, ustedes carguen automáticamente y administren por vía intramuscular, que ahora también luego vamos a ver la siguiente sesión. Administramos el medicamento para contrarrestar esta reacción alérgica. Entonces sí es importante no solamente lanzarse a poner el medicamento, sino también pensar que se puede complicar. Entonces, ¿cómo logro yo poder ayudar a mi paciente? Ya a contrarrestar esto, hasta que llegue obviamente a la emergencia, porque de todas maneras tiene que ir a una emergencia a ser evaluado, ¿ya? Bien, María dice, puede ser también 4 dedos por debajo del hombro. Ya, también. Yo tengo muchas opciones, ¿no? Una de ellas es dividir el bracito en 3 partes iguales. Puedo agarrar también, considerar 4 dedos hacia abajo, porque también si ustedes hacen la medida, consideran de repente sus deditos, 4 dedos hacia arriba y abajo, también puede ser, ¿ya? En un momento. Ya, bien, entonces aquí, por ejemplo, así, María nos decía de los 4 dedos, ¿no? También puede ser, vean ustedes, si hacen, y eso debe variar mucho de la anatomía del paciente,
Ya puede ser 4 brazos, perdón, 4 dedos, ¿no? Yo hago los 4 dedos en una persona muy pequeñita, ya, eso también considérenlo. Ya, por lo general, si es un paciente con un tamaño y talla regular, yo creo que 4 dedos sería muy bueno para yo tener una guía, ¿no? Donde tendría que yo colocar la medicación por vía subcutánea. Marcela dice, por ejemplo, en las brigadas que he visto no se retiran los guantes, sino siguen vacunando normal. Bueno, eso es algo que tenemos que corregir, ¿no? De repente en parte de nuestro país, ¿no? Y que conforma toda Latinoamérica, tenemos a veces esas cosas por mejorar, ¿ya? Tenemos que lograrlo. Es de repente es una experiencia que Marcela ha tenido que observar, pero tenemos que nosotros mejorar. Si ellos lo hacen, pero nosotros no debemos de repetirlo. ¿Por qué? Porque a nosotros, Marcela, nos apoya la literatura, ¿ya? Entonces, hagamos un cambio, ¿ya? Nosotros mismos. Karen dice, y es verdad que también se puede localizar el punto de inyección después de 4, después del hombro, en el brazo. Justo Karen respondía, ¿no? Lo que preguntaba, lo que ya habíamos mencionado. Esto también va a depender mucho, ya les decía, de la anatomía de su pacientito, ¿ya? Paciente de 1,60 m, de repente yo puedo jugar esto de los 4 dedos, pero si mi paciente mide 1,40 m, ¿qué hago? 1,30 m, muy pequeñito, y su bracito también pequeñito. Imagínense 4 dedos, eso no va a ser el tercio medio, ¿ya? Eso va a ser solamente división del brazo en 2 partes, pero yo quiero dividirlo en 3 partes iguales, ¿ya? Yulisa Mireve, por ejemplo, nos dice, solo es 3 dedos, nada más, a mi parecer, según que me enseñaron. Así es, ¿no? Yo les recomendaría por eso, ya depende mucho de la anatomía de su paciente, de mucho, evalúen a su pacientito. Yo sé que pueden ser 3 dedos, pero profesora, por ejemplo, mis dedos son más delgaditos, entonces yo utilizo 5, ¿ven? Entonces va a depender mucho de la anatomía de su paciente. ¿Ya? No, muchas gracias Marcela, también a ustedes, a todos por haber llegado hasta este punto, y ya los estaríamos viendo la próxima sesión y los dejo con nuestra coordinadora de aula. Muchísimas gracias, permiso.